Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende cuando nos estés escuchando. Bueno, pues la última consulta de la temporada y ha venido con nosotros una persona muy especial que todos conocéis por redes, pero hoy no nos viene a hablar de rol, ni de Star Wars. Bueno, igual sí, ya veremos. Pero bueno, hoy os quiero presentar que nos va a venir a hablar un poquito de ella, un poco de su perspectiva, su vida y algunas cositas que nos cuenta por Twitter. Así que no necesita mucha presentación. Ella es Sara, conocida como otra healer en redes. Y un fuerte aplauso, por favor, para ella. Cuéntanos, Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy... Estaba nerviosa. Hacía mucho que no me invitaban a algo así, me gustan a mí estas cosillas. Nada, muchas gracias por invitarme a su consulta, señor doctor. Ya te decía antes. La consulta es tuya. Están diciendo por el chat que si no vas a hablar de Star Wars, Ah, bueno, que se yo van. hablo de lo que haga falta hablar, pero a ver, Bueno, puede que ser. he visto, ¿no? Copa el tema, es todo lo que sea Star Wars. Seguramente acabemos hablando. Pero bueno, hoy venimos a hablar un poquito de ti, de tu libro. Hemos estado hablando un poquito antes de entrar en escena, un poco el desarrollo personal y profesional de Sara, que es para nota, o sea, es para libro. Cuéntame, Sara, No un tanto, no poquito. tanto. Sí, sí. Tú actualmente trabajas como enfermera, eres enfermera, pero antes de llegar a esta meta has hecho un recorrido, ¿no? Un poquito como una montaña rusa. Has tenido ilusiones, has tenido vaivenes, subidas y bajadas. Cuéntanos un poquito. O sea, ¿cómo has llegado a ser Sara la enfermera? Pues nada, no, yo creo que nuestra generación, aunque tengamos parece ser fama de vagos, ¿no? Yo creo que en realidad nos curramos mucho las cosas o el grueso de la gente que conozco, por lo menos hasta llegar a donde llegas, como que tenemos que hacer 40.000 cosas, ¿no? Es mi sensación. Entonces, bueno, yo la verdad que desde siempre me ha gustado mucho, pues, todo esto de no sé cómo llamarlo, a lo mejor ayudar a la gente o bueno, lo típico, ¿no? Yo creo que sí que es un poco vocacional, porque si no, no te metes a ello, o por lo menos te lo piensas un poco. Entonces, nada, yo hice selectividad, la verdad que no me dio la nota para hacer enfermería, vamos a ser claros. Y yo qué sé, perdida de la vida, pues me puse a mirar a ver qué carrera hacía, qué no hacía, tal. Y entonces vi nutrición. Y en mi vida me había llamado la atención ni la alimentación ni nada de nada, pero dije, bueno, oye, pues mira, vamos a probar. Y bueno, y empecé en nutrición en la Complu además. Y la verdad que, o sea, tengo que reconocer que esos años de universidad fueron muy, muy guays, porque no fue todo estudiar, también, pues eso, conocí todo el ambiente, ¿no? De la universidad, las asambleas, todas las cosas que van en paralelo, que yo creo que ahora también se han perdido un poquito, quizá por el COVID. Y nada, terminé nutrición, me interesó mucho la parte clínica porque también era lo más similar a lo que yo iba buscando un poco al principio, toda la parte de pues trabajar en hospitales con pacientes así más delicadillos y eso. Y luego hice el máster, me especialicé en nutrición clínica, en el paciente de la UCI y demás. Y aquí es donde llegamos al tema intento de doctorado. Es como una peli de terror, o por lo menos de suspense. Que lo estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Es un poco, no sé, duro, no sé cómo lo dirías tú. Duro a lo mejor no es la palabra, es como una incertidumbre más, ¿no? Frustrante, más Porque bien, diría frustrante yo. también es una buena palabra. Porque incluso aun cuando ves que tu estudio va dando resultados, ¿no? Que dices, joder, están saliendo cosillas, qué interesante, qué... Pero dices, vale, pero a mí como persona que tiene que comer, que le gustaría pagarse un alquiler, que le gustaría independizarse,
¿Para qué? Eso no Que me vale. aporta, Claro, tú vives para ¿no? investigar, no quieres comer. Eso es superfluo. Efectivamente, o sea, y estuve, creo que 2 años o así, estuve en una UCI de un hospital grande de Madrid, ahí entre bases de datos, porque es verdad que yo no estaba con el paciente, pero aún así a mí me molaba mucho, estaba pues eso, con las historias clínicas, las bases de datos, el programa de estadística, ahí 7 horas, casi pegada al Excel con los códigos estos unos y ceros, o Para sea, llorar como sangre, no me para llorar fastidies. sangre. Y nada, y la verdad eso que entre que no veía mucho futuro al mundo de la nutrición en sí, nutrición así más general, pues lo típico de trabajar en una clínica de a pie, ¿no? De barrio, o trabajar en gimnasios, que estuve trabajando en gimnasios y demás. Pues valoré hacer enfermería como segunda carrera, que sí que me dio la nota de acceso. Y ahí me tiré, con mis 20 y pico ya años. Y aún así no era la mayor, de la carrera. Yo pensaba que iba a ser de las mayores, pero que va. Y, y así acabé en enfermería. Yo siempre digo que me gusta verme como una... Antes era una enfermera frustrada, ¿no? Pues ahora soy una nutricionista frustrada. No, Ahora sí hombre. soy enfermera, pero es como, jo, me hubiera gustado a ver qué depara por ahí, pero es verdad que es muy difícil. La Es, sanidad no está en el punto de incorporar todavía al nutricionista. Y es una pena porque habría muchos cambios buenos de recuperaciones, de estancias, ¿no? De hospitalarias. Todo esto que le gusta ver a los políticos, ¿no? A la Comunidad de Madrid y demás. Todos esos gastos económicos con un nutricionista se reducen y se ha visto, pero... 10 minutos hemos tardado en sacar la política. Lo siento, mis Dicen por el chat disculpas. María Filóloga, que es doctoranda ella, la pobre. María. Te doy el pésame, María, pero bueno, es algo muy bonito, hay que luchar por ello. María es una curranta también del mundillo de la investigación. Pero bueno, van buenas, María van buenas. Yo la animo a que siga por ahí. María Filóloga. Eso, hola a todos los que estáis por el chat, a los que os estáis incorporando. Eh, pero bueno, a ver, toda la historia que me has contado, yo creo que te ha servido un Tela, poco ¿eh? ¿Qué rollo te he de, contado? de background, ¿no? Para conformar un poco tu vocación, por así decirlo, ¿no? O sea, quizás si no hubieras pasado por todo ese proceso, no verías los ojos como lo ves, ¿no? El labor de ayudar y de enfermero. Quizá te hubiera quedado la espinita de hacer otra cosa, pero de esa Sí, forma quizá te ha ayudado a moldearte un poquito, ¿no? sí, yo creo que sí. Además, eso, pues lo que te comentaba, ¿no? Que justo terminé en 2020. De hecho, es curioso porque la generación que acabamos de enfermeros en el 2020, y creo que a los médicos les pasa un poquito similar, no llegamos a terminar como tal. Las clases se nos suspendieron. Yo por entonces estaba de prácticas cuando el COVID, en febrero por ahí ya como que se veía movimiento y en marzo ya nos anularon las prácticas y había un poco de tensión, claro, nosotros ya estábamos en cuarto, ya, hombre, no voy a decir que éramos un enfermero más, pero ya nos apañábamos bastante bien solos, porque en enfermería hay prácticas, pues si son 4 años, 3 años son de prácticas, entonces es una carrera que en ese sentido sí que está muy bien preparada para el mundo laboral, porque, vamos, yo por ejemplo estuve de prácticas en un hospital pequeño, pero la verdad que considero que más o menos salí para apañármelas. Y nada, no llegamos a terminar las prácticas cuando un día pues, nos llama la supervisora del hospital y nos dice que si queremos ir a echar una mano a- al hospital donde estamos de prácticas, que obviamente nos darían un sueldecillo, no, como se había aprobado entonces el estado de alarma, nos podían Ujú. contratar a no haber acabado la carrera. Y yo, tonta de mí, o lista, o no sé, pues ahí que me fui, ¿no?
De hecho, me acuerdo que le dije a Víctor, Víctor, me voy a la guerra, que me ha llamado y no sé qué hacer, digo, así que voy a ir. Porque también es verdad que viéndolo desde fuera, sí que teníamos la necesidad de ir a echar un cable, ¿no? De ayudar de alguna manera. Y bueno, fue una experiencia regular. La verdad que tampoco sé hasta cuándo puedo contar porque se nos vendió como que íbamos a ayudar, ¿no? Yo me imaginaba que íbamos a tomar tensiones, pues oye, coge una vía o oye, no sé, haz esta cura, tal. Pero la realidad fue que a la semana, pues no, estábamos llevando pacientes, vamos, éramos un enfermero más. Ujú. Y fue ostras, fue un puro grande, porque normalmente la gente cuando acaba, pues, bueno, siempre tienes piedad, ¿no? Con el que acaba de terminar, le dejas los pacientes más fáciles, le dices que si necesita cualquier Claro. cosa que cuente contigo, que si no le sale la vía, pues que te avise y vas con él. Pero claro, hay que tener en cuenta que estás en un punto donde a lo mejor una enfermera pues normalmente lleva 10 pacientes y entonces estábamos llevando 16 o Mm. 18 pacientes O sea, una burrada, vamos. y no tuvieron piedad con los pobres que ni siquiera estábamos graduados, así que pues eso, Uno a la más. fuerza ahorcar, ¿no? Así que hay No sé si estás viendo el mi... chat. Sí, sí, un poquito así de reojo. Nos vamos a apuntar la pregunta de la mano de Vecna para La luego. mano de Vegna, ese Suri, qué tío, ¿eh? La verdad es que, o sea, por lo que me cuentas, ¿no? En el momento que estalló la pandemia, o sea, fue tal bueno, el sistema de salud ya lo hemos visto, ¿no? Es tan frágil, bueno, nuestra sociedad en verdad es tan frágil que cuando se satura el sistema de salud se tiene que detener todo. Así ha sido, o sea, es Sí, innegable, te quiero decir. No podemos avanzar si estamos en una situación de este calibre. Entonces o sea, yo imagino que en todos los sectores, por ejemplo, cuando pasó la pandemia, todos los grupos de investigación nos pidieron ayuda, en especial los hospitales, para hacer las PCR, las famosas PCR, ¿no? fundamental. Sí, sí. Porque, o sea, aquello era increíble. En una PCR, en las muestras puedes meter 96 muestras de pacientes. No daban abasto. O sea, 96 pacientes cada 4 horas no daban abasto para analizarlo. Claro, es Entonces, que había que tener en cuenta que la PCR era una prueba que sí se hacía, pero para algunos virus así muy concretos. No es como ahora que yo creo que prácticamente todos los hospitales tienen para hacer al menos alguna PCR rápida o algún laboratorio cerca, pero es que en su día, yo me acuerdo, sacábamos la muestra. Bueno, la supervisora de mi planta ni siquiera sabía cómo se sacaba una muestra de la PCR, que ahora lo vemos bastante sencillo, pero en su día había confusión, no sabía si era faringea, había hospitales donde se hacía faringea nasal, otros solo nasal, bueno, un batiburrillo. Tardaban un montón en llegar, tardaban en llegar 3 días. Claro, en esa época que el virus era tan contagioso, tan silencioso, al principio, ¿no? Pues muchas veces era como que por síntomas simplemente se asumía que había COVID y ya llegar a la PCR, o sea, es como ya tienes COVID y todo el hospital era COVID. Eso es lo que más me impresiona a mí de haber visto el hospital antes y después, de conocerlo antes del COVID. Mi hospital es un hospital pequeñito, tendrá a lo mejor hueco para 200, 300 camas y en el COVID llegamos a tener 600. Se doblaron todas las camas, había camas en los pasillos, o sea, era brutal. Y solo había una planta, que era la planta de maternidad, era la única planta que era planta limpia, era la única planta limpia del hospital. Llegó un punto pues, que se asumió que no se podía esperar a la PCR, que según había síntomas, pues había que tratarlo como COVID y seguramente hubo mucha gente que se contagió sin a lo mejor haberlo padecido de primeras o no sé, vaya, es, es, es verdad que es una situación difícil de asumir, yo creo, nos pilló a todos muy, pues en babia, no sé cómo mm, decirte la verdad. hombre, eh,
sobrepasados. O sea, es que no hay otra forma de decirlo. Nos sobrepasó a todos, yo creo. Están diciendo un poquito por el chat Bardo que menudo caos. Y M. Rodríguez que merecidísimo el premio de Princesa de Asturias a los sanitarios. Bueno, Un poco politiqueo, pero bueno. tengo sentimientos encontrados, la verdad. Mm, Ahí. O sea, sí, es una forma de reconocer o sea, como tú bien dices, no es solo que lo pasáramos mal los sanitarios, yo creo que lo pasó mal toda la población e incluso eso, la gente que pudisteis echar una mano, pues tú fíjate, o sea, fundamental el papel de los laboratorios con las PCRs, es que si no hubiera sido imposible mandar a lo mejor todas las muestras a los hospitales grandes de Madrid, no me quiero ni imaginar en, no sé, en Castilla-La Mancha o Castilla y León, o sea, hubiera sido una locura, entonces... Bueno, está bien eso, ¿Cómo crees que se reconocerlo. asumió un poco el caos y un poco a veces las directrices contradictorias a nivel profesional? O sea, porque te cuento la experiencia mía. Yo estuve con la Cruz Roja ayudando en plena pandemia y trabajaba con pacientes oncológicos. Entonces, yo tenía una señora, una paciente, que la llevaba a Madrid una vez a la semana a que le pusieran el tratamiento. Y le tenían que hacer tratamiento cada X semanas y posteriormente un TAC con contraste. Pues cuando le estaban haciendo el tratamiento no le podían hacer llegar el contraste, que la puerta estaba a 20 metros porque eran áreas separadas. Entonces me llamaron a mí desde el hospital para que fuera al área que cogiera el contraste y se lo llevara al paciente. Entonces a mí me dio una sensación un poco desde fuera, claro, yo desde dentro no lo he visto, que estaban un poco desinformados, no sabían exactamente Sí, qué directrices seguir, si a quién hacer caso, si al que está por encima de mí lo estoy aguantando día tras día o al que está por arriba, que es el que manda en principio una orden superior, ¿no? sí, perdidos, sí, yo creo que la palabra es eso, perdidos, ¿no? Estaba todo el mundo perdidísimo. Eh, por ejemplo, no sé, con los EPIs, bueno, el drama de los EPIs ya conocido por todos. En buena parte también nace porque ni siquiera en el momento sabíamos cómo se transmitía bien el virus, porque yo he estado trabajando el resto de, pues eso, los 2 años siguientes he estado trabajando en urgencias, que seguíamos viendo pacientes COVID, y luego ya simplemente con protegernos bien con una FPP2 y quizá con las gafas de seguridad cuando fuera necesario, con eso era suficiente. Pero claro, en el momento había tanto miedo y tanta no desinformación, a lo mejor desconocimiento, que no sé, no sabíamos ni cómo se usaba el EPI, no sabíamos, no había para todos, porque realmente el EPI como que te lo deberías cambiar frecuentemente, pues nosotros lo lavábamos con el Instrunet, o sea, que es como fatal porque se supone que pierde la impermeabilidad que tiene el plástico, ¿no? Y entonces no sirve para nada. Bueno, pues cosas que se hacen pues porque mm, por el caos que hay. Luego lo que dices tú, se intentó hacer recorridos para que los pacientes no pasaran por zonas limpias y sucias y era como un caos porque sobre todo en rayos y cosas así era muy problemático porque hay hospitales que no están pensados para que haya circuitos. Los hospitales antiguos no están pensados para que tú puedas hacer un circuito limpio, un circuito sucio. Mi hospital, por ejemplo, sí, porque es muy nuevo, era relativamente sencillo y aún así hubo problemas en quirófanos, hubo problemas también de que se cruzaban limpios, sucios, bueno, pues un poco caótico, sí. Y es que el Y lenguaje, o sea, sin ninguna mala intención, el lenguaje ya te hace tener una cierta percepción, o sea, ¿no? Zona sucia, zona limpia. Zona sucia suena como, no sé, despojo, basura un poco, ¿no? Como... A mí me sí, sí, parece el sí, lenguaje que estará hecho bien, o sea, no está hecho a mala intención, pero te hace tener una totalmente de percepción acuerdo. social un poco de aquella manera, ¿no? Mismamente vas a urgencias, no, no, tienes que ir por la zona sucia. Vale. ¿Y cómo se siente ese paciente? Claro, efectivamente, es que
eso se nos escapó mucho. Y, por ejemplo, eh, al principio, cuando todavía no se sabía muy bien, las plantas se partían igual en zonas limpias y zona sucia. Y tú sabías que la habitación era sucia, además le llamamos así, habitación sucia, porque el cubo de la basura estaba en la entrada, para que tú entraras con tu EPI, vieras al paciente, además había como un tiempo límite, no te podías enrollar, no podías estar mucho tiempo ni nada, y según salías te lo quitabas, el contacto mínimo y... Hijo, yo eso sí que lo pienso ahora mucho, esas pobres gentes ahí solas, porque no les podían visitar los familiares, ni siquiera aun cuando estaban muy malitos, pues, joder, el único contacto que tenían contigo, que era llevarles la medicación, tomarles la tensión o hacerles la analítica, era súper rápido, aparte porque teníamos muchos pacientes, porque, pues bueno, porque era el protocolo y yo qué sé, también había eso, el miedo, no sé. Ujú. Están diciendo un poquito por el chat, Suri, que cómo es el desgaste psicológico que deja la pandemia a los sanitarios, que vistes, claro, situaciones muy límites, como es normal, y una impotencia, claro, increíble. Desi, que te Pues conoció en plena pandemia. María, que dice que la presión social también, que tuviste mucha presión social. Y Desi pregunta si en el momento de más peligro en la pandemia viviste o tienes algún recuerdo bonito que te diera energía a seguir luchando. oh, qué Qué bonitas las pregunta, ¿eh? preguntas, Ojo. ¿eh? Qué bonitas. A ver, empiezo por la de Suri. ¿Cómo era la de Suri? Mm. Eh, que el desgaste psicológico que deja la Ah, pandemia a los sanitarios. Que está bueno, claro que viste pues situaciones, claro, muy difíciles. yo me he dado cuenta ahora que ya, que no solo he parado, sino que he cambiado totalmente a ver, totalmente no, pero he cambiado la presión de trabajo, el ámbito, los pacientes y todo, llega un momento que tú trabajas como un autómata, ¿no? Entonces es como que no piensas, vas, lo haces, encadenas un día con otro, lo vas haciendo y no piensas, porque yo creo que si te paras a pensar, si te paras a analizarlo todo, es como, uff, el agujero negro. Así que nada, sigues como, pues un poco lo que hace el estrés, ¿no? Tu propio cuerpo hace que actúes así, que en situaciones de estrés, pues cojas, te centres y, bueno, también depende de cómo lo canalices, ¿no? Pero la reacción fisiológica normal que sería, pues, como hacer focus, centrarte y seguir. Y ya yo creo que ahora cuando ha pasado todo es cuando echas la vista atrás y te pones a pensar en el desgaste a lo mejor que has tenido. Y le ha pasado a varias compañeras, he hablado con ellas y que están así, ahora pues estamos todos más tranquilos en ese aspecto, pero no está la cosa, la verdad, nada bien, pero sí, hay un desgaste ahí detrás que pues como que se ha apartado o que se ha tapado, no sé, o que a lo mejor tampoco se ha querido enseñar bien, mm, no sé, de cara a la sociedad para que no vean lo que decías, ¿no? Lo frágil que es la sanidad, porque en realidad nuestra sanidad es súper frágil y sinceramente tenemos mucha suerte de tener una sanidad pública como la que tenemos, aunque ahora mismo esté en el punto que está, porque mm, bueno, sería muy difícil asumir cualquier tipo de prueba, incluso. Ya no me refiero a una cirugía, que es lo típico que se dice, ¿no? O si el parto se transforma en cesárea, no sé, cualquier cosa se complicaría mucho si realmente tuviéramos que pagar lo que vale de verdad un seguro de la sanidad privada. Entonces, Yo a toda esta gente que se queja de la seguridad social o de la sanidad pública en España, yo les recomendaría encarecidamente que fueran a Estados Unidos y pasaran una noche en el hospital simplemente con un suero puesto. Cuando le pasen la factura, lo mira con otros ojos, te lo aseguro. efectivamente. Y decía eso, Desi, que si Ah, tienes algún sí. momento de más peligro en la pandemia que viviste o tienes algún recuerdo bonito. Pues yo de la pandemia la verdad que me llevo
a los pacientes, porque, joder, muchas veces eran ellos los que estaban hechos polvo y eran los que cuando entrabas te animaban, te decían, venga, va, vamos, venga, a seguir, tal, ¿cómo estás hoy? O te preguntaban incluso ellos a ti, o sea, era una cosa que en su día me llamaba la atención y ahora más. De hecho, yo para mí, psicológicamente, mi peor momento fue cuando me llevaron al Zendal. Eso fue como, ya no solo por las condiciones de trabajo, sino por, otra vez, ¿no? Lo que políticamente representaba y que tuviera que formar yo parte de eso sin tener opción a negarme, porque la opción de negarme era que me echaran a la calle. Y esos pacientes que estaban tan obligados como nosotros eran los que nos animaban y no sé, pues pasabas a llevarle la medicación y te contaban un chiste o cualquier chascarrillo. Entonces, sí, yo creo que en general los pacientes en la pandemia vamos, han sido unos jabatos, la verdad. Ya no solo eso, llevando la situación que tenían que llevar, estando solos o teniendo miedo, ¿no? Porque había mucha incertidumbre de qué me va a pasar, no mejoro, veo cómo mi compañero se pone peor, sino que encima sacaban fuerzas y te animaban a ti. Y era un poco mutuo, entonces nos animaban a nosotros estábamos un poquito más animados y la verdad que en ese sentido muy agradecidos. De hecho, tenemos pacientes que años después pues nos seguían trayendo bombones y bueno, la gente en general es muy agradecida. No, no puedo decir otra cosa. Una pregunta antes de seguir leyendo el chat. ¿Se os ofreció, yo creo que esto va un poco de cada hospital, no digamos ya de cada comunidad autónoma, ¿se os ofreció algún soporte psicológico? Porque sin entrar mucho en detalle ni en el morbo, estamos hablando de una situación de pandemia en la que al día se os podían morir fácilmente en cada planta 10 personas. Sí. Fácilmente había que elegir quién iba a UCI y quién no, quién tenía un respirador y quién no. Entonces, toda esa presión, ¿os ayudaban a gestionarlo o cómo se os ofreció alguna salida? No, no, que va, que va. Desde luego, desde el hospital no se ofreció nada. Desde los colegios, que se supone que en parte también están para no proteger, pero sí a lo mejor apoyar al colegiado, que para eso también estamos pues, pagando una burrada, que además se paga una burrada cada X tiempo, no se nos ofreció. Y el colegio sí que es verdad que en Madrid sacó una propuesta, pero se saturó porque, o sea, ¿quién no va a estar psicológicamente afectado en esa situación? Y sé que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Complu, pues hizo como terapias online, ¿no? Eran muy baratillas, incluso gratis, pero es que eso no es suficiente porque quien debía haberlo hecho era la propia estructura donde tú trabajas, ¿no? No sé, realmente si lo piensas egoístamente, para ser eficaz, ¿no? Si hubiéramos estado un poquito más aliviados, ¿no? Pues hubiera sido más sencillo, pero eh, no hay. El mismo problema un poquito que hay con los nutricionistas se pasa con los psicólogos, todos lo sabemos. En mi hospital yo creo que hay dos psicólogas, una de mañana y otra de tarde. No es asumible y no es asumible siquiera para el paciente, pues imagino que para el empleado todavía menos, porque dirían, bueno, pues te lo pagas tú de tu bolsillo si lo necesitas. Yo es Entonces, que bueno. tengo la experiencia, por ejemplo, en Salamanca, mucho más allá de cuestiones de ideologías o de fe, era el sacerdote el que iba un poco acompañando a los pacientes. Claro, yo Efectivamente. le dije, encima es que era un señor, joder, un cura, o sea, de 70 años. Le dije, pero no tienen psicólogos. Y me dice, a mí lo que me dijeron era que acompañara a los pacientes, y eso hice.
Entonces, claro, me sorprendió que no hubiera un profesional psicólogo, pues ahí un poco al pie del cañón, ¿no? Efectivamente, no. En la experiencia que tengo en mi hospital al inicio de la pandemia, la psicóloga venía cuando el paciente pues ya se asumía que estaba terminal, entonces se avisaba a la familia para que viniera a despedirse y la psicóloga ni siquiera pasaba con ellos a gestionar un poquito la situación. Pasábamos uno de nosotros, que bueno, yo digo que tuve la suerte, a lo mejor suena egoísta, pero es un puro. Yo tuve la suerte de que no me tocara pasar a acompañar una despedida al uso, ¿no? Porque de hecho la supervisora nos decía, no, no tenéis que dejar que se acerque, no tenéis que dejar que le den un beso, nada. O sea, y es un momento tan frágil. O sea, la muerte es algo que respeto muchísimo, no sé decir, me parece fundamental que las personas mueran bien, o sea, se despidan de sus seres queridos y mueran de la mejor manera posible. Y cómo no vas a darle un beso a tu familiar, entonces, bueno, yo tuve la suerte de que no me tocó hacerlo, pero las compañeras que sí que tuvieron que estar delante viendo cómo se despedían, pues joder, fue un trauma, yo creo. Y la psicóloga, ya te digo, se quedaba en la puerta, daba unas indicaciones, esperaba a que saliera la familiar con la enfermera y asistía un poquito a la familia si lo necesitaba. Y es que es verdad que la pobre se tenía que ir a otra y a otra porque eran muchísimas. Y luego en mi experiencia del Zendal, recogiendo un poco lo que dices, el que hacía de psicólogo era el párroco, no sé de qué iglesia era, pero era además la verdad que era un señor, bueno, de 10 porque tú, evidentemente, si lo solicitas, pues viene a hablar el párroco, el cura, viene a hablar contigo. Pero es que este hombre, si tenía tiempo ese día, es que se dedicaba a hablar con todo el mundo. Lo hubiera pedido o no lo hubiera pedido. Y la gente que no era creyente, es que estaba deseando que viniera porque es que el señor, o sea, de verdad que era, vamos, una bellísima persona. Era el psicólogo de allí, de la planta nuestra, del Zendal. Y bueno, la verdad que hizo una muy buena labor, porque si no hubiera estado él, no sé qué lo hubiera hecho, porque en el Zendal no sé, ni siquiera sé si había psicólogo, la verdad. No lo sé. Yo no los vi. Si estaban, no los vi. Que es muy duro lo que, vamos, lo que nos estás contando. Y es que, bueno, en el chat estaban diciendo también un poco sobre el Zendal, que un agujero político y social, lo que dice el Barzo un poco, que es cierto, ¿no? O sea, creo que fue un despropósito a todas las escalas, o sea, administrativa, geopolítica, no sabría decirlo, o sea, falló. Falló, pero mucho. Y falló sobre todo para los pacientes, porque es un sitio que no cumple las condiciones de hospital, no cumplía las condiciones para, por ejemplo, ser una UCI, pero es verdad que, pues como hacía falta UCIs, pues se iban haciendo UCIs donde no estaba planeado hacer una UCI y había una UCI, otra UCI y bueno, las tasas de complicaciones eran altísimas, las tasas de mortalidad eran una barbaridad, o sea. Y yo no culpo para nada a los profesionales. En este sentido hay que culpar, yo creo, al sistema, porque el profesional hace lo que puede con lo que tiene. Es el sistema el que tendría que haber hecho algo más. No sé si reforzar los hospitales, no sé la verdad cuál era la situación, pero desde luego el Zendal no alivió demasiado. El milagro del Zendal. Sí. Y dice María un poco que, claro, que toda esa gente que se ha quedado también sin seguimiento, ¿no? Un poco del duelo. Sí, Y que tengan que escuchar que los políticos, que las familias ya han superado. sí. Pues no, es que sin ir más lejos, ayer
Día de Todos los Santos, que yo creo que casi todos hemos ido a los cementerios. Yo tengo un familiar que falleció y es que era criminal, o sea, había un muro, mirabas a derecha o izquierda, que se hizo única y exclusivamente para los fallecidos en la pandemia, que están las cenizas de todos los zamoranos que se han querido enterrar ahí. Y se te rompe el alma. O sea, es increíble la cantidad de gente que falleció. Sí, 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 fue alucinante, o sea, en ese sentido, no sé, sobre todo al principio, ya te digo, al principio había muchísimas muertes y sobre todo en las residencias, porque ya sabemos un poco lo que sucedió, pero se fue de las manos, se fue de las manos porque pues, no teníamos los recursos, no teníamos los conocimientos, ni siquiera en su día se sabía cómo tratar el COVID, porque es una enfermedad sistémica, ¿no? Ahora se ha visto que es sistémica, en su día se pensaba que era respiratoria y el tratamiento era fundamentalmente respiratorio y hasta que se dio con la clave costó mucho, se usaron medicamentos que luego se vio que no iban bien, pero bueno, esa parte yo creo que es imposible de evitar. Pero sí, evidentemente ahora yo creo que esto es un poco equiparable, a ver, salvando evidentemente las diferencias, pero el sentimiento que queda en muchas de esas familias, como si hubieran sufrido un atentado, yo creo. El volumen de gente es tan alto y tanta gente que no se pudo despedir, que ni siquiera pudo a lo mejor ver el cuerpo, ¿no? De su familiar. Es como que es un duelo que no se ha llegado siquiera a cerrar y hombre, ¿cómo lo van a haber superado? Lo tendrán que decidir ellos. No sé, o sea, no ha pasado ni siquiera 2 años. Estamos todavía masticando todo lo que ha pasado y no puede decidir alguien ajeno si la gente lo ha superado o no lo ha superado. Lo tendrían que decidir ellos. Y las familias, pues no sé, la verdad. Supongo que habrán tirado un poco como han podido, pero mm, yo pienso eso, que el sentimiento tiene que ser muy similar a como si hubiera pasado una gran catástrofe de, pues, no sé, quizá eso, como si fuera un atentado o algo así, algo Sí, y el que te problema un sobreviene. poco no, el proceso de duelo, la complicación de la negación, ¿no? O sea, yo esto lo he vivido. Llevo a mi padre a una residencia y a los 2 días me han dado una urna. ¿Dónde está mi padre? Esto no es mi padre, ¿no? O sea, yo eso lo he vivido con familiares y amigos. Y a día de hoy el sentimiento de negación está ahí, la Sí. incredulidad. Sí, es natural porque es lo que te decía un poco al principio, no sé, al final la muerte está ahí, ¿no? Seas creyente, no seas creyente, tengas, profeses una religión u otra, todos al fin y al cabo nos morimos y es un momento muy sensible, ya no solo para ti, sino para tu familia y le tienen que dar muchas vueltas a la cabeza. Yo conozco gente o familiares que han venido luego que nos han dicho pues que se ha muerto solo y no había nadie para darle la mano, porque normalmente en una situación normal, cuando alguien está terminal, lo habitual es que se llame a las familias y les diga, mira, pasa esto, hemos alcanzado lo que se llama el techo terapéutico, ¿no? Ya no podemos hacer nada más. Estas son las opciones que tenemos. ¿Qué queréis que se haga o qué pensáis que hubiera querido que se haga si él no lo puede decidir o ella? Y si deciden sedarle, que sería lo más humano, a mi parecer, pues están todo el rato con él o con ella y le están dando la mano y le hablan y es un proceso doloroso, como no, pero diferente a todo esto que se ha vivido. Y luego, pues hay un velatorio, o sea, un proceso que tenemos como interiorizado más en nuestra cultura, pero evidentemente si te llegan a casa, te dan una urna y te dicen, "Ah, es que es tu abuelo". Tú dices, pero bueno, me falta todo lo demás, ¿no? No sé, Es un poco todo ese tema, ¿no? Un
un poco la incredulidad y la negación. Y es que es de nuevo eso que nos pilló a todos muy de sopetón, ¿no? Al final. Están diciendo un poquito por el chat. Bueno, Desi, por cierto, dice que es un virus, o dicen por ahí que es un virus. Eres, Desi, eres un retrovirus no patológico. Te insertas en el ADN y te quedas ahí para siempre, no te preocupes. Te queremos igual. Qué metáfora más bonita, ¿eh? Ay, están diciendo que eso, que es muy fuerte lo que has vivido. Luchadora, hombre, con todas las Hombre, bueno, letras. pero yo diría currita, porque como yo hay cientos y todos al final lo hemos pasado mal, ¿cómo no? O sea, eso, cada uno desde donde te toque, ¿no? La pelea. Bueno, pues cuéntanos cosas bonitas. Vamos a Venga, que pasar un ya poquito ya os del... hemos puesto muy triste, no puede ser esto. Cuéntanos, ¿qué es así de las cosas más bonitas de tu profesión? O sea, me imagino por qué plantas has pasado. Cuéntanos un poquito. Pues, ¿por qué plantas he pasado? Bueno, empecé, bueno, de prácticas, la verdad que está por un poquillo por todos los sitios. Quizá la planta más bonita, evidentemente, es la planta de maternidad. Es muy diferente al resto del hospital, ¿no? Porque normalmente estás acostumbrado a entrar en una habitación, a saludar a la familia y que haya caras de preocupación, de qué va a pasar, tal. Y en la planta de maternidad pues es algo totalmente distinto, ¿no? Es como mucha alegría, o la novedad del bebé, enséñame a bañarlo, enséñame tal. Y, y la verdad que eso es, se respira un ambiente totalmente diferente. Luego, por ejemplo, bueno, pues he estado en hospitalización, he estado en varias plantas y donde más tiempo he estado es en la urgencia, que es un mundo aparte. La urgencia te tiene que gustar, la verdad. Yo siempre he dicho porque Habrás yo visto soy de todo en urgencias. todo. Yo siempre, Víctor lo puede corroborar, soy esa típica persona que le encantan los programas de sucedió en urgencias o yo qué sé, ¿no? Mi extraña enfermedad, pues yo soy muy fan de eso, me encanta, de siempre, lo consumo, todo ese tipo de programas mierdosos los consumo. Muy fan. Pero yo siempre decía, no, yo nunca voy a trabajar en urgencias porque qué tensión, qué agobio. Yo si puedo no voy a trabajar en urgencias. Claro, ¿qué pasa? Que acaba tu contrato, el contrato que tenía por aquel entonces y me dijeron, a urgencias. Y yo dije, pero bueno, si yo no estaba en urgencias, yo no me dio tiempo a estar de prácticas en urgencias. Y nada, pues con más susto que otra cosa, pues acabé allí y la verdad que me gustó mucho. Es una sensación que te tiene que gustar porque es todo muy rápido, pues puedes pasar de, yo qué sé, ponerle un olotil a una señora porque le duela la cabeza y de repente que le dé alergia y entre en parada. Entonces, pues corre, te la tienes que llevar y pasas de 0 a 1000 en un momento. Y te tiene que gustar, pero la verdad que es una sensación guay, es una sensación casi adictiva esto de la adrenalina, sí, sí. ¿Cuál es la, si puedes contarla, la mejor experiencia en urgencias? ¿Y cuál es la más extraña que dices, ¿qué ha pasado aquí? Esto es una broma. Ostras, uf, ¿por cuál empiezo? Por la que quieras. Extrañas tengo muchísimas. Extrañas tengo muchísimas. Bonitas no lo sé, la verdad. La urgencia es muy rápida. Digamos que tú recibes al paciente, le estabilizas, pero nunca te da tiempo a terminar de ver su evolución, si se termina de curar o no. Entonces, es, es como que están de paso, ¿no? Están de paso, tú lo apañas lo mejor que puedas y venga, para arriba, para el quirófano, para la UCI, para donde sea. Entonces, bueno, bonito es difícil decir. Quizá, pues eso, algún parto, pero tampoco diría que un parto es bonito, ¿eh? No es la palabra bonito. Es Pero bonito sí, bueno, cuando el es niño está una... fuera. Eso sí, sí. Ser la madre
sinceramente no tiene que ser muy bonito, yo por lo menos no sé. A lo mejor si algún día lo experimento pienso otra cosa, pero por ahora no me parece muy bonito, pero bueno, es Has verdad que dicho ver si lo al experimentas muchachín. algún día. Víctor, es una posible... No sé, ahí lo Oye, dejamos. no me comprometas. Y bueno, ¿y extraños? Pues muchísimos, muchísimos. Mira, por ejemplo, mm, pues un chico que nos vino porque le dolía mucho el oído, le dolía mucho el oído desde hace unos días. Y tú en triaje normalmente intentas, pues, sacarle un poquillo, ¿no? A ver, ¿por qué te duele? ¿Has hecho algo? ¿Has cogido frío? Bueno, a ver por qué información puedes sacar. Y luego ya pues pasa con el médico y es verdad que hay pacientes en la urgencia que intentan ocultar cómo Cosas. ha sucedido algo, ¿no? Y es como yo, mira, yo no te voy a, yo no te voy a preguntar ni te voy a juzgar. O sí, pero no te lo voy a decir, ¿no? Pero estamos aquí para solucionarlo, entonces es mejor que me digas qué has hecho para atajarlo lo antes posible. Bueno, pues el chico debía de estar aburrido en casa, por lo visto se metió una palomita de maíz en el oído. No salía, no salía, debió de estar con el dedo, no salía, cogió un lápiz, se le debió La de madre que romper. lo Bueno, parió. se lió una tremenda, porque encima la palomita pues es blanda, esperó mucho, se estaba empezando a pudrir. Bueno, fue, o sea, la cosa más tonta del mundo, que a lo mejor se hubiera solucionado al mismo día si tú vas al médico y le dices, mira, soy tonto, pero me ha pasado esto. Pues se lió un poco y estuvo, bueno, el chaval bien, o sea, luego nada, un poco de antibiótico por si acaso y ya está. ¿Crees que estamos impidiendo un poco el proceso de selección natural, como dice Bardo con el premio Sí, Darwin? sin duda, pero yo creo que también el ser humano se hace difícil de matar, ¿eh? O sea, hace por vivir, el ser humano hace por vivir. Ay. O tenemos también el caso de un abuelete que vino porque le dolía mucho la tripa. Le dolía mucho la tripa, no quería decirnos muy bien por qué era. Es de esto que ves que pasa algo. A veces hay algo. El familiar que venía, porque era un señor mayor, tenía unos 80 años, el familiar que venía algo debía de saber, porque también ponía cara, bajaba el gesto. Bueno, pues al final nos termina contando. No sé si, la verdad que no recuerdo si antes se hizo una radiografía. Me parece que antes se hizo la radiografía y se descubrió el pastel. Yo creo que sí. Y se vio que el señor tenía en la parte... También quiero ser muy desagradable, lo voy a decir técnicamente para... Es hora de cenar. Tenía en la parte del colon descendente, ¿no? Pues tenía lo que parecía un cilindro, un tubo de este tamaño, ahí alojado. Y Vaya. claro, por arriba pues se veían todas las heces, todos los gases de que no Que conseguían eso no pasar. salía. No salía. Bueno, pues se le intenta preguntar al señor qué puede ser eso. Y ya pues dice el hombre, no, es que fuera de bromas que no es coña. Yo sé que va a sonar a coña, pero no es coña, de verdad. Dice que el señor que se estaba duchando, que fue a subir la pierna para pasar la bañera y meterse dentro del chorrillo de agua, cuando se resbaló, se cayó encima de la taza del váter con la mala suerte de que había un bote de lacasitos. Y ya podéis imaginar el resultado. Y nosotros fue como, a ver, señor. Y nos es un bote de lacasitos y ya está, da igual. Si lo demás da igual. Me imagino al final de la intervención, ¿quiere usted bote lacasitos? Aún quedan. No hizo falta intervención al final. La verdad que vino el digestivo, fue muy mañoso y se lo consiguió sacar. Y, y sin embargo, pues tengo que decir que el señor no aprendió. Y vino a los 6, 8 meses. 6, 8 meses vendría. Otra vez, con el familiar, cabizbajo, con mucho dolor de barriga. Y fue como, a ver, señor, ¿qué ha pasado? Porque además es de estos pacientes tan, o sea, de estos casos tan sonados, ¿Qué te quedas? que te quedas con él. Y bueno, y que cuando tú coges el triaje se ve la historia clínica, o sea, sabes un poco qué vainas han pasado antes, ¿no?
Y ahí ya la verdad que lo dijo claramente en el triaje. Dijo, mira, eh, es una manzana. Lo dijo así. Y es que en la radiografía se veía el señor, la manzanita chiquitita, tampoco os penséis un manzanote, pero se veía la manzanita con el rabito y todo, o sea, era una cosa increíble, se veía Eso era muy radiografía de tenue. libro, o sea, Sí, sí, sí. Sí, por ahí están guardadas, sí, sí, sí. Sin nombre, claro, para respetar la identidad del paciente, pero... Y ahí sí que hubo que operarle porque se complicó un poquito la cosa. Yo no sé qué habrá sido ese señor, espero que, que esté bien y que ya no investigue con cosas tan peligrosas. No, tiene otros medios, señor. dice Bardo que la manzana de los cochinillos es por otro lado. Sí. Claro, pero imaginaros, a mí me gusta imaginarme el hijo, que yo creo que era el hijo el que venía, la cara del hijo trayendo al padre como diciendo que ha vuelto a pasar otra vez. O sea, Madre mía. ay. Sí, sí, sí. O sea, de todas formas, bueno, pues oye, son cosas que pasan. Yo lo que sí os digo, chat, si alguna vez tenéis que ir a urgencias porque os ha pasado lo que sea, da igual, decidlo de primera, no digáis ni el por qué, ni el proceso, ni nada. Decir, mira, me pasa esto, ya está. Las cosas hay que abordarlas ahí a saco, porque si no, luego... Sí, porque además hay veces que no lo saben. Vamos, no se conoce mucho el funcionamiento de urgencias, pero te suelen calificar, ¿no? En función de cuál es tu Efectivamente. posible pronóstico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en función de cuánto grave es, te van a atender antes o después. No es lo mismo que llegue una persona con una parálisis parcial de una parte del cuerpo, que puede ser un ictus, a una persona que, mira, me he caído, puedo tener fracturado un brazo, vale, bueno, puedo esperar, ¿no? Efectivamente. Claro, en este caso decir, ¿no? Mira, llevo, que es verdad que es una cosa que pasa muy frecuentemente en la gente anciana, llevo tantos días con estreñimiento. Bueno, oye, es verdad, tienes que venir a urgencias, pero no te vamos a ver de los primeros. A decir, oye, mira, tengo un cuerpo extraño. Pues entonces como que te dan más prisa, ya vas llamando a lo mejor a rayos, al quirófano si está disponible y todo va más rápido. Bueno, yo, que conste, yo he visto sacar, o sea, operar a alguien para sacarle un vibrador con una cuerda atada. O sea, que ya había predisposición. O sea, Hombre, lo de la cuerda habla de la maldad, ¿no? Que había ahí detrás. sí, sí. Y claro, bueno, pues eso. Y luego en el posoperatorio, claro, la enfermera no sabía dónde meterse si le dijo al paciente que si quería llevarse el objeto. Claro. Pero bueno. Pero lo sabían o se lo encontraron de sorpresa y... Hombre, Eh, sabrían que había algo, claro, ahí. a ver, es que por lo visto el caso fue que primero fue a la privada, porque tenía por la privada, pero es que la privada, en función de qué en situación, no tienen para quirófano. Entonces, le debieron de dar unos laxantes, a ver si lo echaba o alguna historia, no sé exactamente muy bien. Y claro, luego ya se fue a urgencias. La cosa es que debió de estar casi 12 horas con eso ahí dentro. O sea que yo entiendo que le daría vergüencilla. Como es normal, ¿no? Madre mía. También entiendo a la persona la vergüenza que se tiene que pasar. O sea, lo entiendo. Pero por salud, dilo, o sea, la vergüenza se cura. A lo mejor un vibrador mal encajado, no tanto. ¿Y has estado en quirófano? ¿Tú? De prácticas y tengo que reconocer que no me gusta nada, ¿eh? ¿No? No, 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 no. Buah, yo tengo No, amigas que son, o sea, súper fan de quirófano. O sea, y médicos que dicen, es que en el quirófano... te tiene que gustar, Sí, te sí, tiene sí. que gustar. Y yo, a ver, yo soy una persona que a lo mejor desde fuera parezco muy tranquila, pero en realidad soy una persona muy nerviosa. Entonces, el hecho de estar ahí al otro lado, que esté el cirujano haciendo sus cosas, porque además normalmente depende de la generación, normalmente los cirujanos eran más jovencitos y tal, pues como que hay más trabajo en equipo, más buen rollo, como lo quieras llamar.
pero si tú operas con una eminencia, pues normalmente la eminencia está a su rollo operando, incluso a lo mejor te dice, pues ponme tal música y tú tienes que ponerle tal música para que opere bien en el quirófano y el señor se sienta cómodo haciendo el trabajo. Oye, que no digo nada de que esté mal, me refiero que es una personalidad curiosa, a veces difícil de de encajar, ¿no? Y estar ahí al otro lado pasándole el material que a simple vista puede parecer muy fácil, pero no tanto, porque tú solo tienes que dar todo preparado. O sea, por ejemplo, le tienes que dar el bisturí siempre al revés, ¿no? Para que él lo coja y directamente opere. Tienes que ya cogerle la aguja pinchada en el porta. De hecho, si es zurdo diestro, tienes que ponérsela para el lado. Entonces yo, en mi caos era como, "Ay, ¿para qué lado era? No me acuerdo". Ahí. Y Caos absoluto. Pero bueno, tiene que pues es ser un una poco como experiencia. todo. Yo creo Y, que te acostumbras. por ejemplo, Pero las operaciones, sobre todo que son de tipo cadera, huesos, es que a veces la gente no es consciente, pero eso es un taller. O sea, eso tienes, bricomanía. Sí, sí, sí. su taladro, su sierra de calar, su todo. Mira, a mí Sí, sí. me contaban las compañeras mías que una vez entró un señor a operar de apendicitis, que el señor debía de pesar 150 kilos a su barriga, típico motorista y tatuado hasta arriba. Total, que le quitan un poco el pijama y le suben un poco la barriga y ven que tiene un tatuaje en la ingle que pone Palamanoli. Y había una en quirófano que se llamaba Manoli. La Es mano. que estuvieron toda la cirugía de apendicitis descojonados. Que tú Para la imagínate. Manoli. Es que es muy bueno. Y luego también pasa otra cosa muy curiosa en el quirófano. Bueno, pasan dos cosas curiosas. Que, bueno, que a mí me resultaron curiosas. Una es que, bueno, tú puedes ir al quirófano y que, por ejemplo, pues te pongan el epidural y estás despierto, ¿no? Entonces, Eso sí me ha que pasado a mí. pues se te atonta un poquito, ¿no? Con el MIRA o cosas así. Pero pasa hay un efecto secundario, si lo podemos llamar así, que es que te da como una diarrea verbal, ¿no? Entonces tú empiezas a contar muchas cosas. A lo mejor cuentas, o sea, hay Sí, pacientes que contaban cosas privadas de su vida que es que te partías la caja. Y lo mejor de todo es que luego no te acuerdas, porque el otro efecto que tiene es la amnesia, ¿no? Del momento donde has estado ahí drogado, podríamos llamarle. Así que es buenísimo ver cómo el paciente pues está ahí tal, y empieza a hablar, no sé, es muy, muy curioso. sí, Y sí. luego, otra cosa que también es curiosa es que el anestesista, ¿no? Figura importantísima que está ahí al otro lado controlando que la anestesia vaya bien, que las constantes estén en orden, tal. Bueno, tiene que ir controlando la dosis de anestesia para que no se duerma demasiado, ¿no? Y se pueda llegar a producir una parada Ujú. o un coma o algo similar, pero tampoco demasiada poca para que se despierte. Y eso no es tan sencillo como relación dosis-peso, ¿no? Hay gente que tiene tolerancia. De hecho, Yo hay luego cuento un poblaciones de caso. España, curiosamente, que tienen más tolerancia. No, no quiere decir que a lo mejor pues, se droguen o tal, no tiene por qué. Hay poblaciones de España que tienen más tolerancia. Y no es tan raro que a mí la primera vez que lo vi me impresionó un montón que un paciente se despierte. O sea, tú lo ves ahí que está tumbado, de hecho, brazos en cruz, ¿no? Con la cara tapada y tal, su respirador. Y ves cómo es como una escena de dantesca, yo qué sé, de la típica peli de autopsias, cómo se levanta y te mete el susto de tu vida. Y yo le decía a mi enfermera profesora, oye, es que se está despertando. Y dice, sí, sí, no pasa nada, ahora le pone un poquito más y ya está. Y yo, vale, vale, vale. Yo, de hecho, la primera vez que me operaron a mí fue de vegetaciones de niño. Debo tener algún tipo de mutación que soy resistente a las anestesias y recuerdo despertarme en mitad de la operación. De hecho, tengo el trauma porque me acuerdo de todo, o sea, todo. Tengo la ¿Era muy visión. pequeño? 9 años. Entonces, a mí me costó mucho entrar en un quirófano. Y claro, Normal. la segunda vez que me han puesto anestesia en la vida fue cuando me hicieron una colonoscopia. Que vuelta no me hacía mucho efecto.
Y el cabrón del médico no hacía más que decirme, pero no aprietes, cabrón, que me rompes la cámara. Y yo no sabía cómo decirle, no te jode, métetela tú por el culo. Entonces, Claro, porque estás ahí medio groggy, pero, claro, pero llega el punto que si no es suficiente te enteras. O sea, no te deberías enterar en una colonoscopia, claro, debería ser como un sueñecito, ¿no? Lo no, típico de, ya ha pasado, ya pues no, está no, no, hecha. No fue eso para no, ti, ¿no? no, no, no. Joder. Pues tú avísalo siempre, ¿eh? Cuando vayas a la consulta, dile, oye, por favor, que ya me ha pasado 2 veces. Ay, Mira, la gente del chat también le dice el ha bardo que si es sucedido. cierto los gases post colonoscopia. Sí, porque lo que te hacen es que te meten, bueno, corrígeme Sara, aire Sí, comprimido sí, para, pues eso, para que el colon se haga una distensión y pueda verse bien todo. efectivamente. Y luego lo liberas tú solo, o sea, no hay ningún mecanismo para absorberlo, o sea, es pues tirarse unos pedos, ¿qué queréis que os diga? Dice Suri, yo hasta hace 2 años no sabía que había anestesia en las colonoscopias. Sí, es que sí, no duele mucho. Hombre, joder, terrorista de la sanidad, hombre, por favor. Suri es de los que operarían, toma, muerde este palo y tiramos para adelante. Y ya está. Ay, Es verdad, es verdad. Lo está diciendo que sí, que me lo contó. Es que Galicia es una cosa, Suri. Hay ¿qué le que, hay que hicieron? meter ahí. Que eso, que le hicieron 4 colonoscopias sin anestesia. Es Bueno, no que. jodas, eso es denunciable. Es que es verdad que antes, pues oye. Antes, es verdad que yo que sé, hay como un mito ahí, ¿no? De que para qué vas a anestesiar si se puede aguantar un poquito, tal. Por ejemplo, con los puntos, ¿no? Que muchas veces vas porque te has cortado, te dicen, no te voy a anestesiar, si es solo un puntito. Pues no, señor, anestésieme mejor y ya está, y nos ahorramos el mal trago. Vamos, yo pienso así, la verdad. Mira, yo estuve en Angola de misionero. Qué guay. Organizamos unas jornadas y tal, y nos llevamos a alumnos de enfermería, magisterio y demás. ¿Y qué pasa? Pues en África la gente se sigue bañando en ríos y lagos. Con tan mala suerte que un muchacho pilló un cristal y se rajó un pie entero. As. Pues los dos enfermeros que apenas habían puesto puntos en su vida, cosiéndole el pie como pudieron, mientras yo agarraba la pierna al pobre muchacho porque no teníamos anestesia. Y mientras el cura que venía con nosotros, pues consolándole como podía. Mira, eso fue una escena encima. Yes. Claro, lo echamos en la cama y pusimos lo primero que encontramos de apoyo en el tobillo, ¿vale? Claro, cuando nos dimos cuenta lo que habíamos cogido eran unos calzoncillos que tenían una mierda que dijimos, mira, y cosiendo los otros encima, lo que podía haber pasado ahí. Es que, o sea, tela, ¿eh? Pero ves, o sea, realmente el ser humano está hecho para resistir bien ahí a tope. Pasa que, pues oye, no es plan, ¿no? No es plan hacer las cosas según de qué manera. Pero cuando la situación es desesperada, requiere, ¿no? Medidas No, sí, sí. también desesperadas. Eso es así. Y si no, ya te desmayarás por el dolor, no pasa nada. Ya. También. Incluso convulsionar por el dolor, que es otra Mm. cosa curiosa, curiosa. Cuerpo es curioso. Es... daría para el libro. Bueno, llevamos casi hora y cuarto para no alargarlo mucho porque tendrás que Sí, cenar, que sí, encima estás un poco tú pachucha. también. No, Y yo, hombre. yo vengo cenado. Bueno, muy bien. Con los Vamos, deberes hechos, di que vamos a sí. abrir el último melón y ya hasta que querramos cortar. Bueno, dice M. Rodri que se seccionó 2 tendones con el culo de un vaso. Es que M. Rod a veces Que... no sabe beber, yo creo. Es un problema que tiene, claro. Que el último melón. Últimamente, y estamos viendo cada vez más, yo creo que por el auge de las redes y la conexión, un afán negacionista, ¿no? Y hemos hablado un poco de esto. Entonces, sin entrar mucho en detalle, porque esto daría para aburrir, ¿por qué crees que hay tanto auge en este aspecto? Pues una buena pregunta, ¿eh? No sabría.
decirte? Sé, o últimamente, también lo he hablado con compañeras, yo creo que parte de la culpa de que haya tanto negacionismo también la tenemos nosotros los sanitarios o la gente que lo hemos vivido desde cerca. Porque en el momento clave yo creo que se tomó la decisión sin consensuar ni nada, o sea, es como una reacción así un poco de protección o paternalista, como le queramos llamar, de que la sociedad supiera lo mínimo indispensable para que no sufriera más de la cuenta. O yo pienso que los sanitarios al menos lo hicimos por eso. Entonces, todo esto a lo mejor que he contado ahora, pues en su día no se lo he contado a mis familiares, ni yo llegaba de casa y no contaba esas cosas. Yo, pues, no quería preocupar ni que desde fuera se viera que la situación era mucho peor de lo que se podía ver por la tele. Entonces, claro, con el tiempo hay gente que no, pues que a lo mejor no ha estado ingresada o no ha tenido el COVID de una manera como la que se tuvo al principio, porque ahora yo creo que ya casi toda la población habrá pasado el COVID, si nos hemos enterado o no nos hemos enterado, pero casi Mm. todo ya lo habremos pasado. Es verdad que no tiene nada que ver las últimas cepas con lo que fue en su día, la tasa de mortalidad que había en su día y demás. Entonces, cuando tú no ves las cosas o no las quieres ver, pues yo creo que intentas como negarlo, ¿no? Como, no ha pasado, no, la vacuna no es efectiva porque no previene que yo tenga el COVID, ¿no? Y es como, joder, se te ha explicado 40 veces para qué sirve la vacuna. Si sigues con ese testimonio es porque realmente no has querido escuchar o te has Mm. querido quedar con la otra parte del testimonio. Entonces, yo qué sé, esa es parte de... Yo suelo romper un poco una pica a su favor, o sea, un poco haciendo un análisis, un poco, yo por ejemplo que estoy un poco en el mundo de la investigación de la ciencia, y yo a veces, mentalizando un poco, pensando hacia el pasado, creo que tenemos un poco de culpa en el sentido de que tenemos, o sea, el ser humano tiene un ego de por sí, ¿no? Y los Sí, científicos sí. no somos menos. De hecho, eh, yo he discutido con compañeros míos porque, claro, dicen que las enfermeras hacen las PCRs y dicen, no, es que eso no es una PCR. Bueno, se llama así al muestreo, ya se hace la PCR en el laboratorio, no pasa nada porque se diga, no, porque entonces que se está desprestigiando nuestra labor porque luego la gente se piensa que es una PCR. Ya. Bueno, pues es como se está haciendo y punto, ya está. Y quizá un poco ese ego que tenemos, la ciencia, por así decirla, ¿no? Porque, a ver, todos tenemos un ego. Sí, En, sí, sí. en desprestigiar a la gente que quizá no alcanza esos conocimientos o no los comprende y por eso tira por otras vías más conspiranoicas, porque esto siempre ha existido, ¿no? En el ser humano Sí, siempre ha habido poblaciones conspiranoicas que porque no entienden o porque no quieren ver una determinada causalidad, pues tiran por otra vía, ¿no? Entonces, yo haciendo un poco de retórica, creo que sí, un poquito de culpa sí que tenemos, ¿no? La comunidad científica en sí, ese aspecto de esto es así porque lo digo yo, porque esto es así, así, así. Si no lo entiendes es tu culpa. Bueno, pues sí, 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 sin duda. Y al final, pues lo mismo, estás como siendo un poco paternalista, ¿no? Es como que le dices, hazlo así, porque es lo mejor para ti, pero no le haces partícipe del por qué, ¿no? O de que tome la decisión de hacerlo por sí mismo. Yo entiendo que... También entiendo que en su día hubo que hacerlo para frenar un poco, pero entiendo que a la gente obligarla a decir, pues mira, es que te tienes que vacunar porque si no, no vas a poder viajar. mm, Pues oye, es una cosa que si no has vivido de cerca lo que supone el COVID o, o lo que supuso, ¿no? En su día, pues dices, joder, es que no me da la gana que me impongan cosas. Y sí, sí, o sea, en parte tiene razón. y es natural Pero, tener miedo. claro, esa es otra parte, ¿no? Que puede ser que a lo mejor haya miedo a también lo que pueda pasar, ¿no?
o miedo incluso a la vacuna, porque es verdad que entre la desinformación y que luego ha habido mucha información falsa que pretendía informar y todo lo contrario. Es verdad que ahora mismo con Internet tienes toneladas de información, pero Pero pues no no, sabemos no, cribar si no claro, tienes un es criterio. efectivamente. Y eso es una cosa fundamental que habría que seguir, porque yo recuerdo de pequeña que eso ya empezaban un poquito a hacerme ya en nosotros en el instituto, de oye, no vale cualquier fuente de información, mira a ver de dónde la sacas, tal. Es una cosa que yo creo que a lo mejor o se está perdiendo o a lo mejor no que se esté perdiendo de la manera académica, pero sí entre la población, de decir, no, no vale el testimonio de dos personas por igual, ¿no? Tu testimonio no vale el mismo que el de Paqui la panadera, sin desprestigiar a Paqui, pero oye, Paqui es que no ha leído papers, ¿no? No ha estado ahí en el laboratorio, no lleva 6 meses trabajando en ello. Es muy complicado. Y atajarlo también es muy, muy difícil porque obligar tampoco creo que sea la solución. Es una solución desesperada que a lo mejor en su día pues sí que hizo falta y tampoco se obligó porque no se obligó de manera encubierta, sí, pero no hubo una obligación estricta, por lo menos en España, de que te vacunabas sí o sí. Pero no sé cuál hubiera sido la solución. Quizás en la información, que la gente esté lo más informada posible para tomar la mejor decisión sobre su salud, porque es que en definitiva, siendo egoístas, es tu salud Ujú. lo que cuenta. Y es cierto que con el tema de las vacunas ha habido mucha polémica. O sea, Muchísimas, sí. a ver, para los que no lo sepan del chat y el mazmorro que está por ahí seguro que también sabe explicarlo mucho mejor. Cuando se saca un medicamento hay una fase que se llama farmacovigilancia, que el médico tiene que reportar qué posibles efectos secundarios hay, porque pequeñas mutaciones que pueda haber entre Sara y yo puede hacer que yo me tome un paracetamol y eso me lleve al hospital por un efecto secundario. Y eso ocurre igual con las vacunas. El problema de la farmacovigilancia es que no se hace correctamente porque es tal cantidad de información que es muy difícil saberlo. Entonces, ocurre igual con las vacunas y con todo. Puede ser que una vacuna te dé un efecto adverso X porque tienes X mutación y ya está. Entonces eso hay que vigilarlo y tratarlo. Y la gente, yo entiendo que tenga miedo porque es normal tener miedo. Sobre todo cuando decimos que nos han entre comillas obligado, ¿no?, a la vacunación. Pero bueno, es que es el peor de todos los males, quiero decir. Sí, sí, La sí. vacunación es lo que te hace evitar estar en un cuadro peor. Sí, que al final se valora como siempre, ¿no? Beneficio-perjuicio y, joder, o sea, al final obligar a vacunar tampoco ha sido, bueno, los casos de alergia creo que han sido minimísimos. Bueno, yo estuve vacunando también en el Zendal en su momento ahí álgido y yo no llegué a ver ninguna reacción alérgica ni había algunos síntomas, pero eran muy aislados. O sea, era una vacunación normal y corriente, o sea, en ese sentido que como la gripe o cualquier vacuna de este sentido, o sea, El principal no. problema de esta vacuna, de hecho, vamos, según he leído, es que lo que da los efectos adversos no era lo que te hacía inmune como tal, sino era el vehículo, que era el etilenglicol, que Claro. es complicado porque es un vehículo que sí que puede presentar algunas complicaciones, ¿no? Por eso el tema de las alergias. Pero por lo que te inmuniza, por así decirlo, no. Dice M. Rodríguez que tiene pánico al aislamiento, que aún arrastra traumas de lo mal que lo pasó entonces, con muchas personas. Al final. Claro. Lo Y, mismo, es verdad que es una situación un poco impuesta, entonces, pues, pues también a lo mejor generas como más incertidumbre, más miedo en la población. y dice el mazmorro, la farmacovigilancia es súper importante, necesaria para observar efectos secundarios graves a largo plazo.
e intenta asociarla con los genotipos o con la alimentación. Y que se hace poco regu en el país, pero que hay medios telemáticos y que hay sistemas de farmacias centinela. Es decir, las farmacias Ujú. reportan esos casos. Entonces, pues bueno, es importante que mensajito hoy, hashtag, que cuando te siente mal un medicamento o contemples que tienes algún efecto secundario raro, que es mejor notificarlo. Por muy raro que sea. Uy, me ha salido un eczema por tomar Mm. Enantium. Pues eso, repórtalo. Y ya está. Sí, nosotros los preguntábamos un poco, teníamos un cuestionario chiquitito antes de vacunarles, les preguntábamos un poquito. Y yo supongo que esos datos digo yo que se volcarían en el sistema, no lo sé, la Mm. verdad, quiero creer que sí. Sé que lo creo, cada comunidad autónoma tenía su propio sistema de vacunación que tenía dentro de la farmacovigilancia. De hecho, otra de las cosas que funcionó regular es que no se solapaba bien. Supongo que le habrá pasado gente que se haya vacunado en comunidades diferentes, que en su día hubo mucho problema porque decía, no, si yo ya me he vacunado 2 veces ya, pero aquí no aparece. Luego parecía como que se había vacunado 2 primeras veces, o sea, bueno. Y yo supongo que eso se volcaría en algún lado, claro, ¿no? También es curioso esto. Pero bueno, aún así, no dejar de animar a la gente, oye, que ponga cualquier cosa que le siente mal. Pero cuando hacíamos los, los seguimientos, ¿no? de síntomas, había uno muy curioso que me llamó mucho la atención y fue, no sé cómo ponía, pero bueno, básicamente como que el efecto secundario era que se había embarazado y era como, a ver. Sí, Eh, la vacuna de momento no tiene poder esa. de fecundación. Y yo he leído que agrandaba el pene. Y los senos. Y los senos. Porque por lo visto, si tenía algún proceso inflamatorio, de alguna forma repercutía o en los senos o en los genitales. Y Esa no la había oído, la del ¿ves? pene Qué cuando buenísima. dije, bueno, verás, aquí algunos lumbreras. Otro, venga, vacúname otra vez, venga, a ver. Dice el bardo que él lo notó. Ay. Vale. Pues nada, Pues, chicos. Yo creo que vamos a ir cerrando. Sara, si quieres añadir algo más. no, nada, que muchísimas gracias por invitarme, que es súper guay el formato Acaba de entrar una última pregunta de A última ver. hora. ¿Sistema de salud nacional o mantenimiento o mantenemos el autonómico? Qué pregunta tan buena. A ver, en mi opinión, yo lo haría nacional, como la educación. O sea, sí. Por ejemplo, donde yo vivo actualmente, el hospital que nos pilla más cerca, de hecho está a 10 minutos, es Comunidad de Madrid. Nosotros por este tema no deberíamos poder ir. O sea, urgencias, evidentemente, eso sí que quede claro a todos los que nos están viendo. Vosotros podéis ir de urgencias al hospital que sea. O sea, una urgencia es una urgencia. La primera asistencia siempre tienen que hacerla, indistintamente de si eres de Cuenca que si eres de Valladolid. Pero es un tema que la gente, pues ya te digo, en mi pueblo se tenga que ir media hora, 40 minutos a la ciudad donde realmente le toca y no pueda ir a un hospital de Madrid. Aparte, pues todo esto dificulta los procesos de bolsa de contratación de personal, porque cada uno funciona de una manera, las oposiciones cada una funcionan de una manera, los traslados son un caos. Si tú, por ejemplo, también como paciente tuvieras que derivarte porque tu enfermedad se complica, pues de Toledo a Madrid, pues si la sanidad fuera nacional sería muchísimo más sencillo porque el sistema sería universal, no habría en uno HCIS y en otro SLN, yo qué sé, o sea, son estupideces que si todo el sistema público de salud fuera nacional, yo creo que nos quitaríamos. Y sería, por otra parte, mucho más igualitario para el paciente, porque desde luego no tiene nada que ver caer y nacer en un pueblo del norte de Guadalajara, que tu hospital está a lo mejor a 1 hora y que te dé un infarto, a que vivas en el centro de Madrid.
porque no tiene nada que ver, o sea, y eso, bueno, como Estado deberíamos hacernoslo mirar. Y es un poquito similar a la educación, ¿no? Porque pasa un poquito parecido. A lo mejor ahí ya no entiendo tanto, entiendo más como estudiante que otra cosa, pero yo creo que si esas cosas se nacionalizaran, es mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor, yo qué sé, estoy equivocadísima, puede ser, no sé. Pero yo creo que sería más justo para la gente. El problema es que tenemos 17 Españas al final. Claro, claro, sí, sí. Y luego que, pues eso, que las comunidades, pues, no tienen los mismos recursos. Entonces, eso es una realidad. No tiene los mismos recursos Madrid, que bueno, curiosamente no tiene muchos recursos en sanidad, pero bueno, digamos Cataluña, ¿no? O el País Vasco, que son de las que más invierten, pues no tiene nada que ver con a lo mejor, yo qué sé, Castilla-La Mancha, que también está aumentando la inversión, pero bueno, es que eso es complicado porque al final le dejas el muerto como a las comunidades autónomas que hagan lo que puedan. Y no sé, no todas tienen la misma capacidad. Dice el mazmorro que sí, que la experiencia es suya, que es que él es farmacéutico. La implementación de la receta electrónica por autonomías que ha sido un caos. Bueno, y lo Claro. sigue siendo en parte, porque telita con la receta electrónica. Y lo mismo ocurre, pero bueno. Mensaje también, hashtag del día. Si te encuentras mal, vete a urgencias, estés donde estés. Sí, sí. Ay. Vaya. Y ya aquí sí que sí, porque Sara tiene que estar, la pobre, ya está aguantando estoicamente aquí. No, no, de verdad. Muy agradecida de eso, de que me hayas invitado, de ser la última, además. Eso es un puesto Hombre, importante, ¿eh? Es como, uff, qué tensión. No quiero bajar el listón, no lo sé. nada, ha ido perfecto. Sí, porque Y es que es la última, es cierto. por eso, Didi. por eso. No, eso, animarte a que haya una segunda temporada, que está muy guay. Me gusta este formato de roleros hablando de cosas que no son rol. Me gusta, me gusta. Es que normalmente todos los podcasts que veo o me pasan es de hablando de rol y he dicho, bueno, pero esta gente tiene su vida también y... ¿Qué haces? Claro, es que luego cuando Claro. nos encontramos en las jornadas como esta a la que fuimos a Madrid, pues nos sentamos a tomar algo y bueno, ¿y tú qué haces? ¿Qué Y, eras? ¿qué te gusta más, el clérigo o el paladín? A ver. Claro, hombre, también viene pues así, También está guay, ¿no? claro, Pero. un poquito, hablar. Al Pues sí, contraevento, sí, porque el contravento. Estas cosas generan comunidad, que está guay, ¿no? O sea, sí. el rol está muy guay, pero generar la comunidad, no sé, está guay. Conoces. Yo, gracias al rol, la verdad que he conocido gente muy chula y está guay porque. Pues eso, que nos una. O que tengamos más cosas de las que hablar, aparte del rol, que también está muy bien, porque, bueno, mucha falta nos ha hecho en esta pandemia, ¿no? Pues sí, eso es. Pues nada, Sara, últimas palabras. Pues eso, insisto en que hagas una segunda temporada, que me ha gustado mucho tu formato. Lo seguiré de cerca ahora ya que creo que estoy un poquito más así, más liberadita. Lo seguiré de cerca y, y eso, y animaros a que el chat, pues si no lo seguíais, lo sigáis también, oye, que seguro que sacan cosas muy interesantes y aprendemos todos de todo, que eso está muy bien. Dice, dice Bardo, chupito de lejía y a la cama, chavales. Eso es. Pues eso, paracetamol que me voy a tomar yo y ala. Y a dormir. Pues nada, chicos. Bueno, primero agradecerte a ti, Sara, por haber venido. La verdad es Nada. un gustazo. Teníamos pendiente varias entrevistas. De hecho, tenemos otra entrevista pendiente. No digo nada, el mazmorro. MXM por ahí. ¿Cómo? Luego después dar las gracias a todos los del chat por haber estado ahí. Como hemos dicho, es la última de la temporada porque yo en 5 días estaré volando para Italia. Así que Ole. hasta que encuentre allí casa, internet y demás, pues se parará y tardaré seguramente un mes o dos al menos. Así que bueno.
Y poquito más. Bueno, última pregunta y cerramos. ¿Tú crees que el Imperio benefició a la galaxia o no? ¿Pero qué pregunta es esta, por favor? Esa pregunta es una aberración, así te lo digo. No puede beneficiar en nada. El Imperio no hizo nada, 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 nada valorablemente como bueno. No sé, yo no lo veo, la verdad. Sí, sí, trajo el orden, ¿no? Estableció la paz y ¿a costa de qué? Os recomiendo que veáis Andor para apoyar mis palabras. Recomendación, ver Sandor. Y Así que nada, yo a tope con los rebeldes siempre, lo siento. eso es. Lado luminoso, di que sí. Ole. Ay, pedazo de serie, dice el mazmorro. Y la acabaremos viendo. Pues nada, Sin chicos. spoiler, ¿eh? Sin spoiler, por favor, eso es. Bueno, me han dicho, por cierto, Sandor, que es como una película partida a trozos. Entonces no sé cómo interpretarlo eso. Es curiosa, sí, ahora que lo dices es un poco así. Pero bueno, está bien, está entretenida, te cuenta un poquito más de lo mismo, pero de diferente manera, no quiero hacer spoiler. Y la verdad que los recursos, eso, tiene más recursos que Obi-Wan, entonces bueno, Ujú. visualmente es más elegante, más bonita de ver, no sé. Y, y sí, bueno, está bien. Es como es nueva, ¿no? No sabes qué esperarte y al final es el nuevo formato de Star Wars, ¿no? Como no sabes Ujú. qué me depara porque no conozco nada de Cassian aparte de Rogue One, pues normalmente gusta porque como una novedad. Yo os animo a que la veáis, luego ya Y con esto, valoráis. ahora sí que sí, nos despedimos. Un besito muy grande, un abrazo y volveremos. Ya lo sabéis. Adiós.